Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con los dramas de Turquía. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, o que al menos esté comenzando a serlo, porque hoy les traigo algo realmente explosivo, algo que les va a tener pegados a la pantalla, mordiéndose las uñas de la emoción. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro y a menudo angustiante mundo de los matrimonios forzados en los dramas turcos. Sí, lo sé, es un tema delicado, pero también es un tema recurrente que añade una capa de complejidad y tensión a muchas de nuestras series favoritas. Y no se preocupen, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a explorar 10 dramas que, en mi opinión, abordan este tema de manera particularmente impactante, ya sea con crudeza, con sutileza, o con una combinación de ambos. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo súper importante: si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que prometo que serán igual de interesantes y entretenidos que este. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas 10 historias de matrimonios forzados que los dejarán sin aliento. Prepárense porque vamos a empezar con una serie que quizás algunos de ustedes ya conozcan, pero que creo que es fundamental para entender la representación de este tema en los dramas turcos. Sila. Sila, una joven criada en un ambiente moderno en Estambul, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía para casarse con un completo extraño, el heredero de una poderosa familia. Este matrimonio, supuestamente para evitar una guerra entre clanes, la arranca de su vida y la sumerge en un mundo de tradiciones arcaicas y expectativas sofocantes. Lo que hace a Sila tan impactante es ver la lucha de la protagonista por mantener su identidad y su independencia en un entorno que intenta controlarla en todos los sentidos. Vemos su rebeldía, su dolor, su resiliencia. Es un viaje emocional muy fuerte. Sila no es solo una serie sobre un matrimonio forzado, es una profunda exploración de la colisión entre dos mundos, el progresista Estambul y la arraigada cultura del sureste turco. La serie expone las dificultades que enfrentan las mujeres en sociedades donde las tradiciones dictan sus vidas y las decisiones son tomadas por los hombres. Sila, interpretada magistralmente, se convierte en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino, inspirando a muchas mujeres a luchar por su libertad e independencia. A lo largo de la serie, la vemos evolucionar de una joven asustada y desorientada a una mujer fuerte y decidida que desafía las convenciones sociales y lucha por sus derechos. La serie también aborda temas como el honor, la venganza y la importancia de la familia, todo ello en un contexto cultural rico y complejo. La trama se complica aún más con la aparición de otros personajes, cada uno con sus propios secretos y motivaciones, que añaden capas de tensión y drama a la historia. Sila es sin duda una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y la necesidad de desafiar las normas sociales opresivas. Luego tenemos Zumbuanka también conocida como The Phoenix. Esta serie nos presenta la historia de Zumrut, una joven costurera que se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina financiera. Aunque al principio se resiste, Zumrut termina aceptando su destino, pero pronto descubre que su matrimonio está lleno de secretos y mentiras. Lo interesante de Zumbuanka es que explora las dinámicas de poder dentro de la familia, y cómo las presiones sociales y económicas pueden obligar a las personas a tomar decisiones desesperadas. Además, la serie tiene un toque de misterio que la hace aún más adictiva. En Zumbuanka, la trama se centra en la lucha de Zumrut por encontrar la felicidad y la verdad en un matrimonio arreglado y lleno de engaños. La serie no solo se enfoca en la difícil situación de Zumrut, sino que también examina las motivaciones y los dilemas morales de los otros personajes, incluyendo al hombre mayor con el que se ve obligada a casarse, así como a los miembros de su familia que la presionan para aceptar el matrimonio. La serie también explora temas como la ambición, la codicia y la importancia de la lealtad familiar. A medida que Zumrut descubre los secretos ocultos detrás de su matrimonio, se ve envuelta en una red de intrigas y traiciones que ponen a prueba su fuerza y su determinación. Zumbuanka es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con sus giros inesperados y su trama llena de suspense. Además, la serie ofrece una mirada crítica a las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la opresión, y que obligan a las mujeres a tomar decisiones difíciles para sobrevivir.
La belleza visual de la serie, combinada con las sólidas actuaciones del elenco, la convierten en una experiencia cautivadora e inolvidable. Pasemos ahora a Kurt Seyit Besura una historia de amor épica ambientada en la Rusia zarista y la Estambul de los años 20. Aunque el matrimonio forzado no es el tema central, juega un papel importante en la trama. Sura, una joven aristócrata rusa, se enamora de Kurt Seyit, un apuesto teniente otomano. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las presiones familiares, que intentan obligar a Sura a casarse con un hombre de su propio estatus social. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante, con una gran ambientación y unas actuaciones muy convincentes. La historia de amor es apasionante pero también muy triste, ya que vemos cómo las circunstancias externas pueden destruir incluso los sentimientos más fuertes. Kurt Seyit Besura va más allá de un simple romance, es una reflexión sobre la pérdida, el exilio y la búsqueda de un hogar en un mundo convulso. La serie captura la belleza y la decadencia de la aristocracia rusa antes de la revolución, así como la vibrante atmósfera de Estambul en la década de 1920. El matrimonio forzado se presenta como una de las muchas barreras que impiden que Kurt Seyit y Sura puedan estar juntos, pero también como un reflejo de las rígidas normas sociales que limitaban las opciones de las mujeres en esa época. La serie explora temas como la identidad, la lealtad y el sacrificio, y muestra cómo la guerra y la política pueden separar a las personas que se aman. La química entre los protagonistas es innegable, y su historia de amor te atrapa desde el primer momento. Sin embargo, la serie también te hace reflexionar sobre la fragilidad de la felicidad y la inevitabilidad del cambio. Kurt Seyit Besura es una serie que te transporta a otra época y te sumerge en un mundo de pasión, intriga y drama. La cuidada ambientación, el vestuario y la banda sonora contribuyen a crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Ahora, hablemos de Fatmagul Unsuk-Ne. Una serie que causó un gran impacto en Turquía y en todo el mundo. Fatmagul, una joven inocente de un pueblo costero, es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de ellos para limpiar su honor. Esta serie aborda temas muy delicados como la violencia sexual, la vergüenza, la culpa y la búsqueda de justicia. Lo que hace a Fatmagul Unsuk-Ne tan poderosa es que muestra el impacto devastador de la violación en la vida de una mujer y cómo la sociedad puede ser cruel e injusta con las víctimas. Es una serie difícil de ver, pero también muy importante porque nos hace reflexionar sobre la necesidad de cambiar las actitudes y las leyes que perpetúan la violencia contra las mujeres. Fatmagul Unsuk-Ne es mucho más que un drama, es un grito de protesta contra la cultura de la impunidad y la violencia sexual. La serie no solo muestra el horror de la violación, sino también las consecuencias psicológicas y sociales que enfrenta Fatmagul después del ataque. La vemos luchar contra la vergüenza, el miedo y la desesperación, mientras intenta reconstruir su vida y encontrar justicia. La serie también critica la actitud de la sociedad, que a menudo culpa a las víctimas en lugar de responsabilizar a los agresores. El matrimonio forzado se presenta como una forma de encubrir el crimen y proteger el honor de la familia, pero en realidad solo sirve para perpetuar el ciclo de la violencia. Fatmagul Unsuk-Ne es una serie que te conmueve profundamente y te hace reflexionar sobre la necesidad de crear una sociedad más justa y equitativa. La serie ha tenido un impacto significativo en la legislación y en la concienciación sobre la violencia sexual en Turquía y en otros países. La valentía de los actores y del equipo de producción al abordar un tema tan delicado merece ser reconocida y aplaudida. Cambiando un poco de tono pero manteniendo la tensión, tenemos Erkay. Reyyan, la nieta de un poderoso jefe de clan, se enamora de Miran, un hombre que busca venganza contra su familia. Miran se casa con Reyyan solo para abandonarla al día siguiente, pero pronto se da cuenta de que se ha enamorado de ella de verdad. Erkay es una historia de amor y venganza llena de giros inesperados. El matrimonio forzado es el catalizador de la trama, pero la serie explora también temas como el perdón, la redención y la lucha contra las tradiciones opresivas. La química entre los protagonistas es innegable, y la serie tiene un ritmo muy adictivo. Erkay es una telenovela turca que te atrapa con su trama llena de intrigas, pasiones y secretos familiares. La serie se centra en la historia de amor entre Reyyan y Miran, dos jóvenes de familias enemistadas que se ven atrapados en un ciclo de venganza y odio.
El matrimonio forzado de Rejjan con Miran es el punto de partida de una historia llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. A medida que Miran se da cuenta de que se ha enamorado de Rejjan, comienza a cuestionar sus motivos y a luchar contra su deseo de venganza. La serie explora temas como el perdón, la redención y la importancia de romper con las tradiciones opresivas que perpetúan la violencia y el odio. Erkai es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con sus escenas dramáticas, sus diálogos intensos y sus personajes complejos. La química entre los protagonistas es innegable, y su historia de amor te conmueve profundamente. La serie también ofrece una mirada a la cultura y las costumbres del sureste de Turquía, donde las tradiciones familiares juegan un papel importante en la vida de las personas. Luego tenemos **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 
familiares. Esta serie, ambientada en la década de 1970, sigue la historia de Zuleya y Yilmaz, dos amantes que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Para protegerse, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, un poderoso terrateniente. Bir Zamanlar Kukurova es una serie épica con una gran producción y un elenco de personajes muy bien definidos. El matrimonio forzado es solo una de las muchas dificultades que enfrentan los protagonistas, pero es un elemento clave que impulsa la trama y crea conflicto. La serie explora también temas como la clase social, la ambición y la lealtad. Bir Zamanlar Kukurova es una serie turca que te transporta a la Turquía rural de los años 70, donde la vida es dura y las pasiones son intensas. La serie sigue la historia de Zuleya y Yilmaz, dos amantes que se ven obligados a huir de Estambul después de un trágico incidente. En su intento de escapar de la justicia, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, un poderoso terrateniente que la protege pero también la mantiene prisionera. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la ambición y la lucha de clases, y muestra cómo las circunstancias pueden obligar a las personas a tomar decisiones difíciles y dolorosas. El matrimonio forzado de Zuleya con Demir es el punto de partida de una trama llena de intrigas, secretos y revelaciones impactantes. A medida que Zuleya se adapta a su nueva vida, se encuentra atrapada entre su amor por Yilmaz y su deber hacia Demir. La serie te mantiene al borde de tu asiento con sus escenas dramáticas, sus personajes complejos y su ambientación detallada. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia en tiempos difíciles. Ahora vamos con Omer, una serie más reciente. Omer es un joven imán que vive en un barrio conservador de Estambul. Se enamora de Gülseren, una mujer divorciada y madre soltera, lo que causa un gran escándalo en su comunidad. Aunque no es un matrimonio forzado en el sentido tradicional, las presiones familiares y sociales intentan obligar a Omer a casarse con una mujer de su propia religión y estatus social. Omer es una serie que explora el choque entre la tradición y la modernidad, y cómo el amor puede desafiar las normas sociales. La serie tiene un ritmo más lento que otras, pero es muy reflexiva y conmovedora. Omer es una serie turca que explora el choque entre la tradición y la modernidad en el contexto de una comunidad religiosa conservadora. La serie sigue la historia de Omer, un joven imán que se enfrenta a la presión de su familia y su comunidad para casarse con una mujer de su mismo estatus social y religioso. Sin embargo, Omer se enamora de Gülseren, una mujer divorciada y madre soltera que desafía las normas sociales y religiosas. La serie explora temas como el amor, la fe, la familia y la libertad individual, y muestra cómo las tradiciones pueden limitar las opciones de las personas y reprimir sus sentimientos. Aunque no se trata de un matrimonio forzado en el sentido tradicional, la presión que Omer enfrenta para casarse con una mujer apropiada refleja la realidad de muchas personas que se ven obligadas a sacrificar su felicidad personal por el bien de su familia o su comunidad. Omer es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de seguir tu corazón y luchar por tus convicciones, incluso cuando eso significa desafiar las normas sociales y religiosas. La serie tiene un ritmo más lento y un enfoque más reflexivo que otras telenovelas turcas, lo que la convierte en una experiencia más íntima y conmovedora. Después tenemos Kuzgun una serie de acción y drama que sigue la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza contra la familia que destruyó a la suya. En su camino se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, que ahora está casada con su enemigo. Aunque Dila no fue forzada directamente a casarse, su matrimonio es un arreglo conveniente para ambas familias, lo que le impide estar con Kuzgun.
Kuzgun es una serie con mucha acción y suspense, pero también tiene una historia de amor muy intensa y compleja. El tema del matrimonio por conveniencia añade una capa de drama a la trama. Kuzgun es una serie turca que combina la acción, el drama y el romance en una historia llena de venganza y redención. La serie sigue la historia de Kuzgun, un hombre que busca vengar la injusticia que sufrió su familia a manos de una poderosa mafia. En su camino se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, quien ahora está casada con uno de sus enemigos. Aunque Dila no fue forzada a casarse, su matrimonio es un acuerdo de conveniencia que la mantiene atrapada y le impide estar con Kuzgun. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y el amor prohibido, y muestra cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro de las personas. El matrimonio por conveniencia de Dila es un obstáculo importante en la relación entre ella y Kuzgun, pero también es un reflejo de las estructuras sociales y económicas que limitan las opciones de las mujeres. Kuzgun es una serie que te mantiene al borde de tu asiento con sus escenas de acción, sus giros inesperados y su historia de amor intensa y compleja. Casi llegando al final, hablemos de Yasak Elma ***. Esta serie es un poco diferente a las demás, ya que se centra en la ambición y la intriga en la alta sociedad de Estambul. Dos hermanas, Zeynep y Yildiz, tienen diferentes objetivos en la vida. Yildiz sueña con casarse con un hombre rico, y finalmente lo consigue, aunque su matrimonio no es precisamente por amor. Zeynep, por otro lado, es más idealista y busca un amor verdadero. Yasak Elma es una serie muy entretenida y adictiva, con personajes carismáticos y tramas llenas de giros inesperados. El matrimonio por interés es uno de los temas centrales, y la serie muestra cómo las relaciones pueden ser manipuladas y destruidas por el dinero y el poder. Yasak Elma es una serie turca que te sumerge en el mundo glamuroso y despiadado de la alta sociedad de Estambul. La serie sigue la historia de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen diferentes aspiraciones y valores. Yildiz sueña con casarse con un hombre rico y poderoso, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr su objetivo. Zeynep, por otro lado, es más idealista y busca un amor verdadero y sincero. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la traición y la búsqueda de la felicidad, y muestra cómo el dinero y el poder pueden corromper las relaciones y destruir la vida de las personas. El matrimonio por interés es uno de los temas centrales de la serie, y se presenta como una forma de ascender socialmente y obtener beneficios económicos, pero también como una fuente de infelicidad y sufrimiento. Yasak Elma es una serie muy entretenida y adictiva, con personajes carismáticos y tramas llenas de giros inesperados. La serie te mantiene enganchado desde el primer episodio hasta el último, y te hace reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la felicidad. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Sefirin KZ ***. Nare y Sankar se aman profundamente, pero su amor se ve truncado por las tradiciones y las mentiras. Nare es obligada a casarse con otro hombre, pero huye de la boda y regresa con Sankar años después con una hija. Sefirin KZ es una historia de amor intensa y apasionada, pero también muy trágica. El matrimonio forzado es un elemento clave que separa a los protagonistas y crea conflicto. La serie explora también temas como la familia, la responsabilidad y la búsqueda de la felicidad. Sefirin KZ es una serie turca que te conmueve con su historia de amor apasionada y trágica. La serie sigue la vida de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente pero se ven separados por las tradiciones, las mentiras y los malentendidos. Nare es obligada a casarse con otro hombre, pero huye de la boda y desaparece durante años. Cuando regresa, lo hace con una hija y con la intención de recuperar el amor de Sankar. La serie explora temas como el amor, el honor, la familia, la venganza y la superación personal, y muestra cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro de las personas. El matrimonio forzado de Nare es el punto de partida de una trama llena de sufrimiento y dolor, pero también de esperanza y redención. Sefirin KZ es una serie que te atrapa con sus personajes complejos, su historia intensa y su ambientación exótica. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de luchar por el amor y la felicidad, incluso cuando las circunstancias son adversas. Hemos llegado al final de este recorrido por 10 dramas turcos que abordan el tema del matrimonio forzado. Hemos visto historias de amor, venganza, injusticia, esperanza y redención.
Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan complejo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Conocen algún otro drama turco que aborde este tema de manera interesante? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.